en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días. Gracias por seguir sintonizando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y me da muchísimo gusto saludarlos y que me acompañen el día de hoy en esta transmisión. Respeto y agradezco mucho el que me hagan el favor de seleccionarme a mí para escuchar un ratito información de diferentes tipos, nacional, internacional. Y yo sé que eso lo tengo que agradecer. Lo hago con el mayor amor del mundo, sin ningún tipo de interés económico. Aquí recuerden que este programa no recibe ni un solo peso de nadie, de ningún partido, de ningún político. Y ahorita eso, la verdad es que encontrar un espacio así es un privilegio, porque tristemente el modelo de negocio pues de muchos medios de comunicación pues es a partir de cobrarle a políticos de gobierno y cobran por hablar y por no hablar. Y eso en este momento en el mundo, no crean que nada más en México, pero en el mundo pues se convierte en un privilegio escuchar una opinión no sesgada, ¿no? O al menos no con una intención no propia del que la dice. Yo agradezco mucho también a esta empresa que me hace, que me da la posibilidad de hablar, decir, invitar, hacer lo que yo quiero sin ningún tipo de restricción o amenaza a la libertad de expresión, y eso también es difícil de encontrar. Así que lo agradezco muchísimo y agradezco a todo el equipo de producción que hace posible este programa. Oigan, siempre inicio con todo eso porque me parece importante, la neta, hacer esa aclaración, y eso también hace este programa diferente a toda la barra que tenemos durante el día. Quiero hablar de algunos temas, unos ellos técnicos muy complicados, pero pues siempre trato de bajarlo o de hablarlo lo más entendible posible, porque son temas muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Y no nada más el desarrollo de nuestro país, sino para nuestra soberanía, para nuestra posible crecimiento a futuro, nuestra independencia a la toma de decisiones, etcétera. Y ese tema del que quiero hablar es el famoso fracking, que últimamente ha tomado mucha relevancia en la discusión nacional por cosas que les voy a contar ahorita. Con eso quiero iniciar el programa. Nos va a llevar ahí un ratito, unos 20 minutos, yo creo 25 minutos ese tema. Y luego quiero también entrarle al tema de... ayer estaba discutiendo con un amigo sobre la forma de hacer política de nuestra actual presidenta, de Claudia Sheinbaum, ¿no? De cómo estamos acostumbrados a que el presidente da una orden al Congreso y se cumple, ¿no? Los gobernadores, la gobernadora, aquí en este caso, sabemos que pues, el Congreso responde a lo que ellos dicen, y hay una operación política, y es lo que la normalidad de la política mexicana conocemos. Eso lo vemos o estamos acostumbrados a ello. Sin embargo, ahora estamos viendo algo diferente, ¿no? La presidenta no ha operado políticamente para sacar algunas de sus reformas, y nosotros normalmente, o la opinión es que eso la hace verse débil, ¿no? Que no tiene el control político. Pero ayer lo que discutía es que ese es el deber ser de la política mexicana. O sea, lo que dice la Constitución o la correcta forma de hacerlo es como se está haciendo ahorita, pero estamos tan mal acostumbrados que ahora lo criticamos y lo vemos como una debilidad, cuando alguien tenía que romper ese paradigma o ese esquema, ¿no? También quiero indagar un poco en ese tema, y ya si nos queda tiempo le entramos a lo que está pasando en la grilla aquí local en Chihuahua, el cómo se están posicionando los candidatos, estas nuevas formas de selección de candidaturas que va a ser a través de encuestas, lo cual hace una guerra de posicionamiento mediático, una guerra de tratar de que tu nombre se conozca. Sin embargo, estamos viendo una lucha por las candidaturas que lo único que le falta son ideas y causas y agendas, y lo único que nos importa son esas ideas y causas y agendas, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve que los candidatos sean muy populares si no tienen contenido, si no están hablando de algo en específico que nos interese a todas y a todos nosotros? Así que bienvenidos a este programa y arrancamos. El tema del fracking. ¿Qué fregados es el fracking? Bueno, me voy a ir un poco más atrás y creo que este contexto nos va a servir muchísimo para poder entender la importancia
de esta palabra que se está hablando ahorita y que muy poca gente conoce porque es algo extremadamente técnico. Desde hace algunos años, ya varias décadas, se empezó a hablar del tema, cuando empezó todo el tema de la agenda en contra del calentamiento global, de hacer un mundo sustentable, un mundo donde reduzcamos los contaminantes, etc. Nos dimos cuenta que la forma de generar energía eléctrica en un país, pues bueno, hay muchas formas de hacerlo. Una de las buenas noticias, o lo que en ese momento se empezó a trabajar, es las energías renovables. Una de las buenas noticias que tenemos ahorita, y eso no sé cuánta gente lo sepa, pero en México ya se produce entre el 27 y el 31% de la energía eléctrica que tenemos en este país ya viene de fuentes de energía renovable. ¿Por qué digo entre el 27 y el 31? Porque hay gente que la energía que se hace a través de las hidroeléctricas no las considera como energías limpias, pero si sí las... Perdón. Pero si sí las consideras, pues estaríamos en el 31%. Si no las consideras, estaríamos en el 27%. Yo no sé si usted tenía ese dato de que ya una cuarta parte de la energía que se produce en este país es a través de energías limpias. Pero bueno, hace muchos años se empezó a hablar de este tema y obviamente el deseo era pues, que llegara casi al 100% de producción de energía de fuentes renovables, ¿no? Eólica, a base de las hidroeléctricas, solar, etcétera. Pero déjenme decirles algo. Nunca va a poder pasar esto porque el tipo de energía que se genera a través de las energías de fuentes renovables no tiene, digamos, la misma potencia que las energías que se generan a través de la combustión. Y la combustión pues es lo que genera contaminantes. Entonces, siempre en los países se va a tener que tener ambas vías. No corren por la misma carretera. ¿Se acuerdan cuando la época de Andrés Manuel, que todos criticamos de cómo es posible que esté frenando el tema de los paneles solares, de las energías renovables, etcétera, para apostarle a las refinerías? Pues lo hablábamos como si una fuera sustituto de la otra, y no es así. Corren por diferentes carreteras. O sea, tú le puedes apostar a crear refinerías y al mismo tiempo apostar a generar energía renovable, y no es que estés haciendo una contradicción. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a encender el motor de un carro, el motor del camión en el que vas, pues lo prendes y a la hora que ese motor empieza a arrancar, necesita mucho más energía que cuando ya arrancó y está estabilizado. Una cosa es la potencia de consumo, la potencia de esa energía, y la otra es el consumo de la energía constante. La energía renovable... Obviamente lo estoy hablando en no palabras técnicas, para que si algún técnico me está escuchando no se vaya a enojar. Lo estoy haciendo para que todos lo podamos entender. Entonces, se ocupan esas dos. Una, ¿por qué? Porque una te da potencia y la otra te da posibilidad de consumo constante. Habiendo aclarado esto, corren por diferentes vías, ¿no? Bueno, en la parte de la combustión, que es de donde mayormente se generaba la energía eléctrica, bueno, que hasta la fecha se genera la mayor parte de la energía eléctrica por medio de tecnologías o de sistemas de combustión de combustibles que provienen del subsuelo, del petróleo, se decidió que la mejor forma de no contaminar era crear plantas de ciclo combinado que se usan a través del gas. O sea, las plantas de ciclo combinado generan energía y esta energía se genera a través de la combustión de gas natural. Es digamos, la forma de contaminar lo menos posible, porque a la hora que quemas el gas natural no genera los niveles de contaminación que sí genera, por ejemplo, la combustión del gasóleo o del diésel o de otros tipos de energéticos. Entonces, ya tenemos que van por dos carreteras, voy a hacer un breve resumen. Van por dos vías diferentes, las renovables y las no renovables. Dentro de las no renovables, la mejor forma de no contaminar son las plantas de ciclo combinado, y esas plantas consumen gas natural. ¿Y por qué? Porque ese gas natural es el que menos contamina. Entonces dijeron, bueno, vamos a cerrar las plantas de gasóleo y vamos a empezar a hacer las plantas de ciclo combinado. Aquí en Chihuahua, en Los Encinos, allá rumbo a la carretera Delicias. Ustedes, si van a Delicias, voltean a la derecha y van a ver una planta de la CFE, que es nuestra planta de ciclo combinado, que es con la que se genera la energía de aquí de la ciudad de Chihuahua. Entonces,
pues en las épocas de... se empezó a cambiar las plantas de gasóleo por plantas de combustión interna, perdón, de ciclo combinado. Y para eso dijeron, bueno, pues necesitamos el gas, ¿no? O sea, ¿qué gas van a quemar estas plantas para generar energía? Y fue ahí en la época de Peña Nieto que empezaron a generar gasoductos por todo el país, ¿no? O sea, bueno, en la época de Peña Nieto fue cuando más se notó este tema de los gasoductos. Gasoductos que vienen desde Texas, el sur de Texas, hasta pasa por Chihuahua y se van hasta Topolobampo, por ejemplo, es el gasoducto que pasa por aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que México no produce gas natural. O sea, México produce el gas natural que se extraen de los pozos petroleros que sale de forma natural. Digamos, ¿no? No vas por el gas, vas por el petróleo, pero a la hora que picas el subsuelo, sale gas natural y ese es el gas que México genera, pero que se genera en muy bajos porcentajes. Estados Unidos dice, oigan, yo tengo gas natural, yo les vendo el gas natural. Y todo parecería que está muy bien porque nos lo da a muy buen precio, etc. Pero resulta que cuando cambias ya las plantas de ciclo combinado del país, pues te das cuenta que dependes del gas. Porque pues, si no produces gas y tus plantas son de consumo de gas, pues el proveedor de gas se convierte en quien tiene el mando y el control. Y eso no nada más pasó en México, pasó mucho más fuerte en Europa. Europa hizo lo mismo, ellos comenzaron a cerrar hasta plantas de generación de energía nuclear a través de plantas nucleares, cerraron sus plantas de carbón, sus plantas de gasóleo, etcétera, y se trasladaron a la tecnología de ciclo combinado a través del gas natural, pero Europa no produce gas natural, tiene la misma bronca, entonces le empezó a comprar todo a Rusia y a Argelia, dos de los países que tienen mayor número de producción de gas. Y pues Rusia dijo, órale, pues me están comprando bastante, vamos a hacer un gasoducto desde Rusia que pasa por el mar para entrar a Europa. Y se generó el Nord Stream 1, Nord Stream 2, que son los gasoductos por donde Rusia proveía gas natural a toda Europa. Y todo estaba en santa paz. De pronto, en la era de Biden, cuando empieza la guerra de Rusia contra Ucrania, raramente, un día, de la nada, explota por obviamente, un misil, un torpedo, algo, porque nunca lo aclararon, pero explota el Nord Stream 2. Uno de los dos gasoductos que llevaban la energía a Europa. ¿Y qué pasó? Pues de repente la capacidad que había de importación de gas pues se redujo un 50% de la noche a la mañana. La capacidad de venta también se redujo obviamente. Y Europa entró en una crisis energética bastante grave. ¿Por qué? Que hasta el día de hoy no han podido salir de ella. ¿Qué dijeron los europeos? Pues si no producimos gas, no hay gas. Nos dimos cuenta de que dependemos de Rusia para el tema del gas. Y luego Rusia decía, oye, pues si es que si apoyas a Ucrania con armas, pues no te vendo gas. Y si no te vendo gas, pues no tienes energía para tu país. Imagínense no tener luz. Si no tienes luz por una hora, te vuelves loco, imagínate no tener la capacidad de producir luz. Y además, como había tan poca capacidad de producción de energía, se tuvo que reducir. Incluso en Europa hay leyes y reglas donde en verano no puedes subir el aire acondicionado a ciertos grados para evitar que consumas tanto. Y entonces empezó a reducir el consumo, pero además se encareció el precio de la luz y eso hizo que la inflación se encareciera. Esa es la historia de allá. México se da cuenta de esto y dice, caray, yo también dependo de Estados Unidos para mi producción de luz. Yo también dependo del gas. Y aquí en Chihuahua ya nos tocó vivir en algunas ocasiones. ¿Qué pasa cuando hay algún problema en alguna planta de Texas de producción de gas o de gasolina, que es lo que más nos toca vivir, digamos, en el día a día? Y nos tocó que cuando cayó una nevada, me acuerdo impresionante en Texas, cerraron los ductos para la importación de gasolina y nos quedamos sin gasolina en Chihuahua. O sea, ha habido 2 ocasiones que hubo desabasto de gasolina en las gasolineras de aquí de la ciudad y del estado. Y pues ahí andaba todo el mundo corriendo para echar gasolina. O sea, súmenle que dejó de llegar la cantidad que llegaba y además se hizo noticia y la gente corrió a las compras de pánico, ¿no? Entonces se generó un caos. Pero ahí es donde te das cuenta
pues que dependes de lo que sucede en el país vecino, en Estados Unidos. Y eso no está bien, porque imagínense llegar, como ejemplo, a la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio o a la mesa de negociación de cualquier tipo de tema y Estados Unidos decir, es que si no cedes lo que yo quiero, pues te cierro el ducto del gas o te encarezco el gas al precio que yo quiera. Y México solo tiene reservas de gas para 2 días de producción. O sea, es muy poca la capacidad de reserva que tenemos de estos energéticos. Entonces, te conviertes en débil en esa negociación porque dependes en gran medida, pues la energía es lo que hace mover todo el país, todos los sistemas, todas las telecomunicaciones, etcétera. Pues dependes del otro. ¿Y qué pasó entonces? Después entra Andrés Manuel y empieza a hacer el tema de las refinerías. Y empezó la discusión de... Había, de un lado, por ejemplo, estaba Naya diciendo, es que el petróleo no es el futuro es todos los carros ya van a ser eléctricos, ¿no? Para empezar, es revertir la idea de que el petróleo solo da gasolina. O sea, el petróleo te da gas metano, butano, propano, te da plásticos de cualquier tipo, te da gasóleo, gasavión, todo el turbocín, todo lo que ustedes quieran de derivados del petróleo, todos los que mencioné vienen de ahí, ¿no? La gasolina, el diésel, el combustóleo, el gasóleo, bla, bla. Entonces, se empieza a hablar de las refinerías y empieza desde esa idea, ¿no? De el petróleo ya no sirve, pues obviamente el petróleo va a ser el futuro. Al menos no se prevé en el futuro, ni siquiera hay una posibilidad de reemplazo de los plásticos, por ejemplo, ¿no? Se podrá reemplazar la gasolina, pero el diésel todavía no hay forma de reemplazarlo en gran medida. O sea, hay muchas cosas que no hay forma, ¿no? Los aviones no pueden o no han visto la forma en la que las baterías no pesen tanto para que un avión pueda ser eléctrico, por ejemplo. Entonces había desde las voces que decían que era una tontería porque el petróleo no tiene futuro, y luego estaban los que decían, es que hay que apostar a las energías renovables y no a la producción petrolera para el tema de las energías a través de la combustión. Y es como, es lo que expliqué al inicio, ¿no? A ver, güey, van por 2 carreteras diferentes, ¿no? No por frenar una debes de frenar la otra, ni se contraponen. Y había la visión de, oigan, es que tenemos que nosotros, si ya somos productores de petróleo, pues tenemos que nosotros mismos refinarlo para poder tener la ventaja del producto terminado, que es la gasolina, por ejemplo, y que México mismo sea el que dicte cuál va a ser el precio de la gasolina y no depender de Estados Unidos. México normalmente le vendía todo nuestro petróleo crudo a Estados Unidos, ellos lo refinaban y nos lo regresaban. Es un negociazo la refinación. Tan es un negociazo que, por ejemplo, Italia no produce petróleo, pero tiene más de 22 refinerías. ¿Por qué? Porque la refinación es un buen negocio. Y es algo que México había descuidado por muchos años. Teníamos refinerías, pero no les habían dado el mantenimiento correcto, las habían estado dejando morir de cierta forma. Luego llegó Calderón en su momento y quiso hacer una refinería en Hidalgo, se construyó la barda y luego se paró el proyecto. Luego vino la reforma energética que hizo Peña Nieto y luego entramos ya a la era donde reactivamos las refinerías que estaban. Se compró una refinería en Estados Unidos en Deer Park y se construyó la famosa refinería de Dos Bocas. ¿El error cuál fue? A ver, Morena sí la regó en muchas cosas. La primera, los sobrecostos. Que te dicen que te va a costar algo 10 pesos y te termina costando 30 pesos, ¿no? ¿Es un tema de Morena? No, es un tema desgraciadamente de la política mexicana porque hay sobrecostos en todas las obras que hacen los gobiernos en el país, ¿no? O sea, esto no es exclusivo de uno ni de otro. Pero bueno, Morena hizo obras con sobrecostos enormes. ¿Qué también la regó? Pues que el presidente inauguró Dos Bocas, un proyecto que se sabía que iba a tomar más de 6 años hacerla y que empezara a producir, más todos los contratiempos que te da una obra de esa magnitud, pero la quiso inaugurar hace mucho tiempo y pues obviamente se generó la narrativa de que es una refinería que no refina. ¿Por qué? Pues porque todavía no estaba lista, pero como buenos políticos que somos en México nos encanta inaugurar las cosas antes de que estén listas y eso pues le genera un enojo, una indignación a todos los mexicanos. Pero que no necesitáramos una refinería, eso es falso. Eso es, que tengamos una nueva refinería es correcto y México ya está produciendo alrededor del 70% de la gasolina
que consumimos en este país. Eso hace que el día de hoy la gasolina está cara, sí, pero es la tercera más barata del mundo en este momento. En Estados Unidos, por debajo de nosotros solo está Japón, Colombia y Estados Unidos en los precios del combustible. Y luego sigue México y a partir de ahí en todo el mundo está pero mega acelerado el incremento que está habiendo por el tema de la guerra. Y México razonablemente ha logrado mantener los precios por esta evolución que empezamos a ver. Yo sé que, repito, es un tema bien complicado y estoy yéndome muy amplio, pero es muy importante. ¿Qué pasa ahora? Pues que el gas no tenemos para producir nuestro propio gas y seguimos siendo dependientes del gas en Estados Unidos. Ya empezamos la independencia, digamos, en cuestión de las gasolinas, el diésel, los derivados del petróleo como tal, pero no del gas. Y el gas es de donde se produce la energía eléctrica. ¿Qué pasa? Que la forma más eficiente de sacar gas es a través de un método que se llama fracking, el cual en México estaba prohibido. ¿Por qué? Porque lo que pasa el fracking, si ustedes agarran un vaso de agua y métale un popote a ese vaso de agua para tomar agua normal, ¿qué pasa cuando ustedes le soplan a ese popote en lugar de succionar? Cuando le soplas salen burbujas. Ok. El fracking es eso. Tú entierras un popote, un pozo haces hacia el subsuelo y le inyectas gas para sacar más gas a través de esas burbujas que salen y una vez que salen pues se extrae ese gas natural. Eso es el fracking. ¿Cuál es el problema del fracking? Pues que tú estás metiendo un popote al subsuelo y estás inyectando gas para sacar más gas, valga la redundancia. Pero a la hora que inyectas gas, pues obviamente estás contaminando el subsuelo. Si hay ahí mantos de agua, mantos acuíferos importantes, pues los estás contaminando. Ese es el problema que tiene el fracking. Pero también hay una cosa que es una disyuntiva y es un tema que dices, ¿cómo es posible? Pues México tenía prohibido hacerlo y Estados Unidos no. Si tú vas aquí a la frontera con Ojinaga y Presidio, exactamente el otro lado de la línea de cruce, pues ya empiezas a ver los pozos petroleros y los pozos que extraen gas natural a través del fracking. Y de este lado no. Entonces, de aquel lado lo extraen, no lo venden, pero de este lado no. Y dices tú, es que México protege sus mantos acuíferos. Pues claro que no, son los mismos. O sea, no es como que el mundo por abajo, por el subsuelo, también está dividido en países. Entonces están contaminando nuestros mantos freáticos, pero nosotros no podemos extraer, o sea, nosotros no podemos hacer esa actividad. Ellos lo hacen y nos lo venden. Y ahora, lo que se está hablando ahora es, y lo dijo la propia presidenta y me gustó la forma en la que lo dijo, que dice, a ver, palabras de Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo misma estaba en contra del fracking hace algunos años. Hoy es otra cosa. Hay nuevas tecnologías, hay nuevos métodos para no contaminar tanto, pero además lo tenemos que ver con una visión de soberanía energética. No podemos depender del humor de otro país para poder tener luz eléctrica en el nuestro. Y eso es lo que se está explorando ahora. Y esa es la noticia. La presidenta generó un comité de expertos que les dio un plazo de 2 meses para generar un proyecto de cómo se puede extraer gas natural en México. Le llaman gases no convencionales, así es, ustedes van a leer las notas ese término, pero es el gas natural que se ocupa para poder producir energía en nuestras plantas de ciclo combinado de la CFE. Y ese comité de expertos van a decir el cómo sí. A mí se me hace una gran noticia, sí. ¿Se me van a echar encima los ambientalistas? También. Pero, siendo pragmáticos, es la forma en la que hasta hoy el mundo ha dictado que es la mejor forma de producir energía eléctrica. No podemos los mexicanos amarrarnos de las manos ante algo que sucede en el planeta, pero sí tenemos que hacerlo de la mejor forma posible, contaminando lo menos posible. Pero a mí se me hace una gran decisión el que México reabra
las puertas al fracking para poder producir nuestro propio gas natural. ¿Es malo el fracking? Sí. ¿Contamina? Sí. No es lo mismo tampoco lo que se contaminaba hace 30 años que lo que se contamina hoy, pero es sumamente necesario si México quiere ser un país soberano, independiente y con una perspectiva de futuro mucho mayor. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de producir nuestros propios energéticos. Y acuérdense, las próximas guerras, los próximos conflictos mundiales van a ser, número 1, por el agua y número 2, por la energía. Y el día de hoy ya son por la energía. Están concentrados en el petróleo todavía, pero la energía es el tema que va a desatar los conflictos en la humanidad como segundo término, y el primer término va a ser el agua. Se van a acordar de mí. Esa es la nota. Se va a abrir el tema del fracking en este país. Se va a analizar el cómo. La presidenta ya ordenó generar ese comité que ya se presentó, que ya están trabajando, y en 2 meses vamos a tener la respuesta del cómo va a suceder. Y además, la buena noticia o mala noticia, como usted lo quiera ver, es que las zonas donde mayor gas hay en México son Coahuila y Chihuahua, el norte del país, y esta zona donde sabemos que hay petróleo en el subsuelo, pero pues que México no lo explota. Pero hoy las cosas empiezan a cambiar y eso nos va a generar un desarrollo económico en la entidad y aquí, sobre todo en el norte del país. Vamos al primer corte comercial. Ya me aventé la media hora. Yo pensé que me iba a aventar 20 minutos, pero no, me extendí un poco. Pero espero les haya gustado cómo se desarrolló este tema y lo hayan entendido. Vamos a un corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su... Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación.
Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102. Les agradezco los mensajitos ahí que me estaban mandando. No sé quiénes son los remitentes, pero les mando un abrazo a esas personas que mandan mensaje aquí al 614-432-3003. A los que no mandan mensaje no les mando abrazo. En esta ocasión. Siempre se me olvida ayer discutía yo en la noche. Porque estábamos hablando de las formas de Claudia Sheinbaum y cómo el tema del plan A, plan B y cómo las reformas que han mandado pues no han salido de la mejor manera, etc. Y yo les decía que en México estamos muy mal acostumbrados a que el presidente o quien está en el ejecutivo, gobernador, alcalde, lo que sea, pues se mete mucho a cabildear, y cabildear es la palabra bonita, ¿eh? Se mete a la hora de las decisiones del legislativo. Y estamos súper acostumbrados que lo que diga el titular del ejecutivo, el legislativo le responde y por lo general tiene mayoría, entonces se hacen las cosas tal cual, ¿no? Y ahora estamos viendo algo diferente. Nos quejábamos de que, oye, pues es que Andrés Manuel manda una reforma y no le cambian ni una letra. No sé si ustedes escucharon eso, ¿no? Pero ni una letra dejaron cambiarle a la oposición de lo que mandó Andrés Manuel. Y nos indignábamos por eso. Pero luego, ahora pasa que Claudia manda las reformas y ni se las aprueban, o les quitan muchas cosas, o las hacen mucho más light de lo que se manda. Y ahora criticamos lo contrario, ¿no? Ahora decimos, no, pues es que la presidenta no tiene fuerza suficiente y está muy débil políticamente y bla, bla, bla. Cuando tenemos lo contrario. Entonces digo, ¿cómo es posible que nosotros, la ciudadanía que juzgamos y que criticamos estas acciones, pues critiquemos ambos lados? O sea, estamos criticando porque hicieron o porque no hicieron. Que porque se meten o porque no se metió. Y es lo que le decía yo a mi amigo, le decía, es que ¿cómo es posible que estemos tan mal acostumbrados en México a una política donde está muy centralizado el poder en el titular del Ejecutivo, que ahora nos sorprende y vemos mal que la presidenta no se meta a cabildear sus propias reformas? Cuando el deber ser, lo que la Constitución dicta, que en este caso lo que dicta la Constitución es el deber ser, pues es que el titular del Ejecutivo manda sus iniciativas de reformas y allá el legislativo las legisla, las cambia, las sube, las mejora o las deja exactamente iguales, pero no se meten. Y hoy que estamos viendo esa situación, nos parece mal, nos parece señal de debilidad cuando es lo correcto. Y era la discusión que yo tenía con él, decía, es que tenemos que aplaudir ese tipo de cosas si queremos que esto empiece a cambiar y se quede así para siempre con la forma correcta del deber ser. Porque cuando esto empieza a pasar, cuando llega alguien y rompe esa inercia, romperla es bien complicado. O sea, es cuando pasa lo que está pasando, ¿no? Hasta tu misma gente se te echa encima y te ven débil, etcétera, ¿no? Pero si la ciudadanía apoyamos que esto que sucede es lo correcto y es el deber ser, pues empezamos a romper esa inercia. Y pronto se nos va a hacer una costumbre que cuando llegue otro presidente o presidenta e intente meter las manos en el legislativo, pues la ciudadanía ya va a ser como, ahí no te metas, ¿no? Déjalos que ellos hagan su chamba. Y me parecía muy importante hablar de este tema, porque sí tenemos que cambiar ese chip y tenemos que dejarnos ese corazoncito panista, emesista, morenista, o sea, quitarnos la ideología partidista y comenzar a apoyar o no apoyar acciones literalmente los humanos somos animales.
O sea, y es como las mascotas que tenemos, ¿no? O sea, si a una mascota tú le festejas y le premias lo que hace bien y lo castigas con lo que hace mal, esa mascota al rato empieza a decir que es una mascota educada y es una mascota que hace lo correcto y que se sabe comportar de la forma correcta. Bueno, el humano es exactamente igual y en la política es exactamente igual. Si aprendemos a aplaudir lo que está bien y a criticar lo que está mal con acciones concretas y no nada más por partido, pues entonces vamos a empezar a construir esa política que queremos tener. No es sencillo, pero es muy necesario y necesitamos quitarnos ese velo partidista que tenemos en los ojos. ¿Por qué? Si yo estoy afiliado al PAN, pues tengo un velo que me hace ver que todo lo que hace Morena sea malo. Y aunque no sea malo, le busco lo malo. Y aunque sea poquito malo, lo hago exageradamente malo. Y pasa al revés, si yo soy morenista, pues todo lo que hagan los gobiernos panistas me va a parecer mal. Esa polarización es lo que tenemos que quitarnos ya. Y tenemos que empezar a apoyar personas y apoyar hechos. Criticar personas o criticar hechos. Porque los partidos per se no hacen que todos sean buenos o todos sean malos, ni que todas las acciones sean correctas o que todas sean incorrectas. Morena ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas muy malas. El PAN ha hecho cosas muy buenas y muy malas. Y es lo que tenemos que empezar a hacer. Y en este caso, hablando del tema legislativo, de la forma en la que la relación hay ahorita entre la presidencia de la República y el legislativo, el Congreso, es la correcta. Yo mando, ustedes discuten, aprueban, yo no me meto. Porque además, dijeras tú, no, es que a la presidenta le faltó cabildear. Pues es que desde presidencia no se cabildea de una forma bonita. O sea, no lo hemos visto en la historia de México. Se cabildea con el uso de las instituciones, con el uso de las fuerzas, con órdenes de aprehensión, con investigaciones, con quitar recursos, con bla, bla, bla. O sea, ¿para qué queremos volver a eso? Entonces, si usted es de las personas que critica a la presidenta Claudia Sheinbaum porque ni siquiera le salió su reforma en el plan A y tuvo que hacer el plan B o el plan C o bla, 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 no critique el hecho. No critique a la presidenta por ese tema, porque es lo correcto. Si estamos mal acostumbrados, sí es cierto, lo vemos raro, lo vemos diferente, lo vemos débil, pero el deber ser es aquel y es mejor que nos empecemos a acostumbrar a hacer y a tener ese tipo de actos que otros, ¿no? Déjame... justo, mira, qué bueno que me llegó este mensaje. Dice, Amin, porque hagan lo contrario. Amin, ¿en qué país vives? No vivimos en una democracia, vivimos en una autocracia. ¿Qué puedes aplaudir? Actualmente Claudia dice lo que se firma o no se firma. Quítate tu corazoncito morenista y opina como alguien sin credo. Lo peor es decir, nadie me paga y sonar como todo un chairo. Definición de tu Mesías, Jorge Corral. Le mando un abrazo a Jorge Corral, que siempre escucha este programa. Y justo también decía eso. Oye, la autocracia, ¿no? ¿Qué es lo más peligroso de Morena? O sea, esto sí es un tema que tenemos que vigilar desde la sociedad. Que tenemos que cuidar que este país no se convierta en una autocracia, como lo llama Jorge Corral. ¿Por qué? Porque una concentración de poder, pues, sería un gran problema para los mexicanos, algo que no queremos, ¿no? La concentración de poder siempre acaba mal, no importa si es con el PAN, con el PRI, con Morena, con quien sea, la concentración de poder es peligrosa. Pero justo estoy hablando de cómo se ha demostrado que al menos, yo hablo de la presidenta Claudia, no hablo de Andrés Manuel, ni de Morena, etcétera. La presidenta hoy no está haciendo eso que dice Jorge Corral, ¿no? De construir una autocracia, porque es evidente que no está obligando al Congreso a hacer lo que ella quiere. Y sí está dando un espacio donde les da libertad para cambiar sus reformas a como ellos quieren. Pasó con el tema de ¿cómo se llama? El nepotismo, donde ella lo quería poner en el 27 y en el Congreso dijeron que no, que hasta el 30. Pasó con la reforma electoral,
donde ella decía, oigan, ya no queremos las listas de plurinominales, queremos que ahora lleguen los mejores segundos lugares, y también le dieron para atrás. Y eso en una autocracia no sucede, porque el presidente usa las fuerzas y las instituciones y amenazas y extorsiones de cierto tipo para lograr que el Congreso haga lo que ellos quieren. Ojo, hablo de esta administración actual, porque Andrés Manuel sí lo hacía. Andrés Manuel sí obligaba a que votaran sus reformas, apretándole a los legisladores para que eso sucediera. Pero al menos hoy estamos viendo lo contrario. Y eso es aplaudible. ¿Por qué? Porque eso te habla de una democracia que al menos así es como debe de funcionar. Y si eso lo aplaudimos, señor Corral, pues entonces vamos a evitar que en el futuro regrese las formas pasadas. Si criticamos todo, pues entonces no vamos a lograr avanzar en muchos sentidos. Vamos al segundo corte comercial y volvemos ya para cerrar Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado. Sigamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Estamos ya de vuelta, ya para cerrar el programa. Una de las notas que tenemos... A ver, eso también hablamos. Morena, el mejor momento de Morena ya pasó. El mejor momento de la cúspide, digamos, electoral de Morena ya fue. Y yo siempre lo dije, Morena va a empezar a caer cuando desde los municipios, los gobiernos estatales empiecen a hacer malas administraciones, y desde ahí pues la gente se va a dar que no es la panacea y vamos a volver, digamos, una normalidad democrática, donde ya no van a arrasar, que sería lo peligroso, ¿no? Y bueno, y que la oposición, que sigue muerta, pues no han revivido, tenga ya más posibilidades, pues, de empezar a recuperar espacios. Esto yo creo que también lo están viendo ya en Morena, porque ahorita está tambaleando la alianza que ellos tienen con el Verde Ecologista, concretamente, y con el PT. Justo después de que le cambiaron la reforma a la presidenta en la cuestión electoral, pues empezó ya este debate de, pues, la alianza es o no es, sigue o no sigue. Y una de las cosas que desató esta discusión a nivel nacional, pues, fue San Luis Potosí. ¿Por qué San Luis Potosí? Porque ahí el gobernador, el Pollo Gallardo, que es del Verde Ecologista, quiere dejar a su esposa como la próxima gobernadora. ¿Está mal? Claro que está mal eso, hombre. O sea, yo no sé en ojos de quién eso esté bien. Pero quiere dejar a su esposa, ¿no? Y es la mejor posicionada y bla, bla, bla. Pues obviamente, pues va a tener todos los reflectores todo el tiempo arriba de ella. Y eso, cuando se lanza la reforma para evitar el nepotismo, para evitar que los cargos de elección popular los cedas a algún familiar, y decían que entrara en el 27, pues el Verde no quiso, porque justo en el 27 hay cambio en San Luis Potosí. Y luego, vino el tema de si va a haber alianza o no alianza, y dijeron que, pues, San Luis Potosí, cómo se iba a definir la candidatura en San Luis Potosí,
Y ahí ayer o antier, no me acuerdo exactamente, pues oficialmente se rompió la alianza en San Luis Potosí entre Morena y el Verde. Ayer, o sea, un día después, se rompió la alianza en la Ciudad de México, también entre Morena y el Verde. Entonces empieza esta discusión y además el PT fue el que quitó en la última reforma electoral, el PT fue el que votó en contra del tema de la revocación de mandato, de la forma en la que la presidenta la quería tener, pues el PT dijo que no debería ser así. Entonces empezó ya un cisma interno que no sabemos a qué va a llegar. Lo que sí sabemos, y ya es un hecho, es que hoy renuncia Citlali Hernández, la secretaria de las mujeres, para reincorporarse en las tareas electorales de Morena. ¿Ese qué mensaje da en general? Pues que las cosas no andan bien. Y ese mensaje pues se traduce en que mandan a las personas que tienen más callo, más conocimiento, más tierra en Morena a que vuelvan ahí para poder estructurar todo el tema electoral del próximo año. Incluso se hablaba de la salida de Luisa María Alcalde como presidenta de Morena para que entrara Ariadna Montiel. Ariadna Montiel, que es una de las personas más inteligentes, con mayores resultados, más eficientes, efectivas, que tiene Morena y que tiene el gabinete actual de la presidenta Sheinbaum, la encargada de los programas sociales. Bueno, se hablaba de que Ariadna Montiel muy posiblemente se fuera hacia al partido para estructurar todo el tema del 2027. El día de ayer también renuncia al Senado, pide licencia al Senado, Andrea Chávez. Y se aventó el discurso que sabíamos que iba a suceder, que esa renuncia es para dos cosas. Uno, porque pues va a tener a su bebé. Y dos, para buscar la gobernatura de Chihuahua. Y esto se hace pocas horas después de que la presidenta de la República dijo que todos los que quieran ser los coordinadores, no me acuerdo cómo se llama ese puesto inventado de Morena de los coordinadores de la defensa del voto, de la defensa de la transformación, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, que todos que quieran ser candidatos, por así decirlo, van a tener que renunciar a sus cargos. Y la primera que lo hace es Andrea Chávez, quien ya decididamente deja el Senado de la República para incorporarse de lleno al tema electoral aquí en el estado de Chihuahua. Y otra de las señales de las que han sucedido en estas días, semanas, fue la alianza que ya se dio muy tácita y que la vemos muy evidente entre el grupo de Ariadna Montiel, que en Chihuahua opera a través del Congreso de los Diputados, de la delegada del Bienestar Mayra Chávez, de Cuauhtémoc Estrada, etcétera. Ya se unieron al grupo de Cruz Pérez Cuéllar en el tema de la candidatura a la gobernatura. Ya se ve que están operando juntos y aquí el análisis político que se tiene que hacer pues es evidente que para que Ariadna Montiel, la actual secretaria del Bienestar a nivel nacional, hiciera un apoyo o ya se cargara hacia un lado, es porque consultó con la presidenta de la República. O sea, un secretario de Estado para cualquier acción política tiene que consultar a su jefe, en este caso, la presidenta. O sea, hay un visto bueno por parte de la presidenta para que Ariadna Montiel haya decidido ya desplegar su apoyo, en este caso a Cruz Pérez Cuéllar. Así que vamos a ver cómo se termina de definir el tema de la candidatura en Chihuahua entre Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez. ¿Cuánto tiempo le queda a Cruz Pérez Cuéllar como alcalde de Ciudad Juárez? No lo sé, pero debe ser muy poco, porque en Morena sí están empezando a exigir, y sí exigen ellos, que dejen sus puestos públicos si quieren dedicarse a la candidatura, cosa que me parece extremadamente correcta. ¿Por qué no puedes estar siendo alcalde y pasándotela fuera de gira en el estado? No puedes estar con un ojo al gato y otro al garabato. O haces bien la alcaldía o haces bien la candidatura, pero no deben de estar mezclando, porque además son recursos públicos los que se utilizan y eso no está bien. Y ojalá del otro lado, del lado de los panistas, del lado de MC, también escuchen este tipo de mensajes y hagan lo mismo, porque me parece una buena acción
que pidan ese tipo de renuncias. Oigan, pues yo les agradezco que me hayan escuchado el día de hoy. Ya se nos fue el programa. Nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Amin Anchondo y les deseo un excelente fin de semana. El mundo de las ideas es el que ha transformado nuestra sociedad. Para mantener de día en